Ya, el día de hoy vamos a ver lo que es la masa atómica. ¿Qué es la masa atómica? La masa atómica es la masa de un átomo, ¿sí? En este caso hago referencia a la tabla periódica y tomemos como ejemplo al carbono. En química, primeramente, el átomo dice que ni se crea ni se destruye, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, en la tabla periódica ubicamos el elemento o cómo está estructurado el elemento carbono. El elemento carbono está estructurado por un número atómico. En este caso es el 6. Tenemos hacia los lados en los niveles de distribución electrónica, el nombre, en este caso que es el carbono, la masa atómica, que también viene a ser el peso de este átomo, en este caso que es el carbono, ¿no? Nosotros en química lo determinamos como ATG, átomo gramo, ¿sí? La masa atómica viene en número de moles. ¿Qué es una mol? Una mol representa una cantidad muy grande, ¿sí? Entre esas nosotros conocemos, por ejemplo, al equivalente de 6,023 por 10 a la 23, conocido como el número de Avogadro. Por ejemplo, acá hacemos referencia que una mol, ¿cuánto nos decía cuál era el equivalente? El equivalente era de 6,0 de 6,023 por 10 a la 23. Eso es lo que equivale una mol, ¿no es cierto? Sí. Ahora, en referencia, por ejemplo, a la masa atómica está establecida en atomogramo, es el peso de lo que pesa este átomo, ¿no es cierto? Eso. Listo, vamos a continuarlo con los ejercicios, ¿no? Entonces, establezcamos lo que es una conversión. Una conversión dice que es una transformación adecuada de un dato inicial. En este caso, por ejemplo, en el ejercicio nos plantean que debemos transformar 2,50 moles en átomos de oxígeno, ¿no es cierto? En átomos de oxígeno. Primero planteémonos los datos principales. Los datos principales es que tenemos 2,50 moles de oxígeno, ¿sí? Y que debemos transformar a átomos de oxígeno. Entonces, ¿qué nos planteamos primero ¿cómo se llama? En la teoría anterior, que una mol, una mol contenía lo que es 6,023 por 10 a la 23, ¿sí? Eso es lo que equivale a una mol, pero en este caso, como estamos haciendo referencia al oxígeno, una mol vendría a ser 6,023 por 10, 10 átomos de oxígeno, ¿sí? Átomos de oxígeno, átomos de oxígeno. ¿Qué es lo que debemos hacer aquí? Nosotros simplemente debemos hacer una conversión de ecuación, es decir, una regla de tres, donde establecemos, por ejemplo, que los 2,50 moles de oxígeno, vamos a hacer como una regla de tres, ¿no es cierto? ¿Cuánto contenía una mol? Una mol contenía lo que es 6,023 por 10 a la 23, ¿sí? Átomos. Porque nos dice que nosotros transformemos ¿cómo se llama? Los 2,50 moles a átomos. Entonces vamos a transformar. Entonces hacemos referencia, por ejemplo, los 250 moles que nos están dando de oxígeno. En una mol de oxígeno nosotros sabemos que el número de Avogadro es 6,023 por 10 átomos de oxígeno, correspondiente al átomo solo del oxígeno. Entonces, ¿qué hacemos? Eliminamos mol con mol y nos queda 250 multiplicado por el 0,23 por 10 a la 23. ¿Sí? El resultado sería 1,50 por 10 a la 24 átomos, ¿sí? Átomos de oxígeno, ¿sí? Ese es el resultado del planteamiento del problema que nos está estableciendo. Ahora continuemos con otro ejercicio, ¿sí? Por ejemplo,
En otro ejercicio nos plantea transformar cuánto equivale el equivalente de 1.15 por 10 a la 22 átomos de carbono en moles. ¿Sí? Ahora nos está dando la conversión de coacción totalmente diferente. Esto quiere decir que ya nosotros debemos transformar en referencia al número de Avogadro a átomos, ¿sí? A átomos, ¿cómo se llama? A moles, diré, perdón. A moles. Las moles es lo que queremos encontrar. Entonces, ¿qué hacemos referencia? Hacemos una conversión, ¿sí? Una conversión de ecuación, es decir, una regla de 3. Nos establece los datos que 1,15 por 10 a la 22 son los átomos de carbono, ¿sí? Átomo de carbono. Nosotros, ¿cuánto, cómo se llama, para transformar a moles? Establecíamos que una mol, ¿cuánto equivale? Equivale a 6,023 por 10 a la 23. En este caso sería átomos, ¿sí? Átomos de carbono, ¿sí? Átomos de carbono. Entonces, nosotros queremos transformar a moles. Entonces, la regla de conversión equivalente, una mol, ¿cuánto equivale? Vale 6,023 por 10 a la 23 átomos de carbono. Entonces yo elimino esta conversión, ¿sí? Elimino átomo de carbono con átomo de carbono y multiplico lo que es 1.15 por 10 a la 22 por una mol dividido para 6,023 por 10 a la 23. El resultado me va a salir 0,02 moles de carbono, ¿sí? Eso es lo que hemos aprendido el día de hoy, a transformar un equivalente en ecuación con el número de Avogadro, sin olvidar que una mol equivale a un número de Avogadro. ¿Sí? Ese es el resultado del planteamiento del problema que nos está estableciendo. Ahora continuemos con otro ejercicio, ¿sí? Por ejemplo, en otro ejercicio nos plantea transformar cuánto equivale el equivalente de 1.15 por 10 a la 22 átomos de carbono en moles. ¿Sí? Ahora nos está dando la conversión de coacción totalmente diferente. Esto quiere decir que ya nosotros debemos transformar en referencia al número de Avogadro a átomos, ¿sí? A átomos, ¿cómo se llama? A moles, diré, perdón. A moles. Las moles es lo que queremos encontrar. Entonces, ¿qué hacemos referencia? Hacemos una conversión, ¿sí? Una conversión de ecuación, es decir, una regla de 3. Nos establece los datos que 1,15 por 10 a la 22 son los átomos de carbono, ¿sí? Átomo de carbono. Nosotros, ¿cuánto, cómo se llama, para transformar a moles? Establecíamos que una mol, ¿cuánto equivale? Equivale a 6,023 por 10 a la 23. En este caso sería átomos, ¿sí? Átomos de carbono, ¿sí? Átomos de carbono. Entonces, nosotros queremos transformar a moles. Entonces, la regla de conversión equivalente, una mol, ¿cuánto equivale? Vale 6,023 por 10 a la 23 átomos de carbono. Entonces yo elimino esta conversión, ¿sí? Elimino átomo de carbono con átomo de carbono y multiplico lo que es 1.15 por 10 a la 22
por una mol dividido para 6,023 por 10 a la 23. El resultado me va a salir 0,02 moles de carbono, ¿sí? Eso es lo que hemos aprendido el día de hoy, a transformar un equivalente en ecuación con el número de Avogadro, sin olvidar que una mol equivale a un número de Avogadro.